A todo el público que escucha Visión Inteligente de Negocios le doy la más cordial bienvenida. Este es el segundo episodio de la quinta temporada ya que estamos arribando con este proyecto para llevarles pues, información de interés para todos aquellos que buscan indagar acerca del emprendimiento, de la innovación, de los modelos de negocios y en particular el día de hoy agregaríamos de todos los proyectos sociales y la manera en que muchos de nosotros podemos incluirlo a través de que me invitaba a compartirles en una plataforma, en un concepto que tiene por nombre Make Sense. Doy la bienvenida a Diego Reyeros. Gracias, Diego, por el espacio. Gracias a Make Sense por esta oportunidad de contactar con ustedes y te doy la bienvenida al podcast de Visión Inteligente de Negocios. Muchas gracias, Max. Encantado de estar por acá contigo y toda tu audiencia en esta quinta temporada. Y pues muy feliz de siempre estar sumando estas conversaciones, estos círculos de gente que ya está muy metida en tema de negocios, sobre todo en temas de negocios que generan valor positivo ambiental y social, y también en los que no, y que están empezando a entrar a esta jugada. Así que feliz de estar sumando en este espacio con esta conversación el día de hoy, Max. Gracias, Diego. Bueno, mi invitado, para que podamos conocer un poco más el perfil, el por qué está también representando esta iniciativa Make Sense. Él cuenta con un BA en Administración de Negocios en Canadá y una maestría en Políticas Públicas en el Reino Unido. Esto le ha contribuido a un perfil holístico con visión en procesos comerciales colaborativos y de innovación socioambiental. Actualmente es un networker profesional y un promotor del emprendimiento social, ciudades sostenibles y empoderamiento juvenil en Make Sense y otras ONGs. Esto también le permite aportar una perspectiva holística del ecosistema global de innovación e impacto social y ambiental, siendo su misión posicionar a Make Sense como el principal catalizador de impacto colectivo en México y Latinoamérica. Entonces, este panorama nos abre un poco la visión de nuestro invitado y sobre todo del enfoque que Make Sense tiene para todos nosotros. Creo que al final vamos a sacar en conclusión que quien nos esté escuchando, sea emprendedor, esté pensando en emprender, sea un ciudadano del día a día que guste de estos temas, tiene un lugar en Make Sense. Y Diego, si me permites, pues brevemente, si nos puedes dar un panorama, bueno, ¿qué es Make Sense? ¿Cómo surge? ¿Qué está haciendo? Bueno, estamos hablando con Make Sense México, porque Make Sense es un movimiento global, tengo entendido, Diego. ¿Podrías darnos un panorama amplio de cuál es la esencia de Make Sense que está haciendo en el mundo en general, ¿no? Y en México en particular? Totalmente, Max. Sí, felices de compartirles esta historia un poquito, esta aventura que ha sido Make Sense a nivel global en México y las Américas. Primero, desde el principio, ¿qué es Make Sense? Somos una organización internacional, como bien dices, Max. Nuestro enfoque es poder trabajar con tres pilares que son centrales para nosotros en lo que nosotros creemos y nosotras creemos es nuestra mejor apuesta para poder resolver los retos sociales y ambientales que tenemos enfrente de nosotros el día de hoy, ¿no? El primer pilar son les ciudadanos con quienes buscamos acercarle herramientas de innovación socioambiental para que puedan detonar procesos, iniciativas, negocios de impacto positivo, pero que se empoderen y tengan herramientas accesibles y sobre todo gratuitas para poder tener este impacto positivo en su día a día. Tenemos más de 200,000 líderes ciudadanos con quienes hemos trabajado en los últimos 10 años a nivel global, que nos han dejado pues tener este impacto pues realmente una escala impresionante y ver cómo la gente se involucra desde la pasión y desde las ganas de impactar. El segundo pilar son los emprendimientos socioambientales, estos emprendimientos o negocios que buscan el bien, que buscan resolver un reto social ambiental, y ahorita podemos adentrarnos un poquito más en el concepto para aquellos y aquellas que tal vez no conocen muy bien qué es un emprendimiento socioambiental, ahorita lo vamos a describir, pero ese es nuestro segundo pilar y nuestro enfoque es poderles apoyar, sobre todo en un crecimiento orgánico, no buscando desarrollar y generar unicornios que vayan a volverse multimillonarios, porque sabemos que sobre todo en México y Latinoamérica no es el camino correcto para poder generar el crecimiento de todos y todas, ¿no? La mayoría no vamos a llegar a ser unicornios. Entonces nuestro objetivo es este crecimiento orgánico. Y el tercero y último pilar, Max, que es también muy importante para nosotros como negocio social que somos, es el trabajo que hacemos con las organizaciones del sector público, privado e internacional
para poderles acercar también estas herramientas de innovación socioambiental y ayudar en la transformación y la innovación dentro y hacia afuera de las empresas y los gobiernos y estos organismos internacionales y que como puedes ver generemos lo que llamamos este ecosistema de impacto positivo en donde realmente todos los sectores estamos jalando hacia el mismo lado con una narrativa conjunta que nosotros esa narrativa conjunta la utilizamos desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, estos 17 objetivos que la ONU ha impuesto, o bueno, de manera colectiva desarrollado durante muchos años y es esta agenda de 15 años que tenemos que realizar de aquí al 2030, que es un lenguaje compartido en donde todos podemos aportar. Es un poquito de lo que es Make Sense y lo que hacemos. Y como bien decías, sí, yo junto con mi cofundadora Kenza Suawi, lideramos lo que es Make Sense Américas. Tenemos un gran equipo en México, en Perú y yo basado también en Chile. Entonces, bueno, tenemos cobertura en toda la región con muchos de los proyectos que ahorita vamos a contarles. Y me parece, Diego, revisando un poco tu propio perfil también en algunas otras oportunidades de estar en medios, especialmente tu formación ha sido en Canadá, en Norteamérica, en Inglaterra, y me destacaba algo muy importante en una entrevista que tuve la oportunidad de ver tuya, en cómo esta formación académica te estaba llevando a una orientación pues netamente de la economía tradicional, el capitalismo tal como lo conocemos, sin tal vez un enfoque de impacto ciudadano, socioambiental y demás. Y tuviste la oportunidad de irte enrolando en algunos procesos que te fueron llevando incluso a tener representaciones internacionales en G20, me parece, por ahí en alguna oportunidad. Y fue un cambio total de visión. En esta oportunidad, en este cambio de visión que tuviste, Diego, ¿cómo fue tu percepción de traer esto? Tengo la impresión, tal vez tú vas a poderme ahondar más en esta percepción, de que de una u otra manera también el avance que se ha tenido en algunas otras regiones del mundo, en algunos países en particular, alimenta mucho de lo que Make Sense hace. Y creo que a Latinoamérica en particular es un espacio geográfico muy amplio para este tipo de necesidades. Por un lado, lo mucho que demandan todos, lo que demandamos todos en general para el bienestar común. Y también creo que hay un factor muy importante que es el ánimo de quienes colaboran. En ese espacio de reaprendizaje que tuviste, Diego, ¿viste en Latinoamérica esas características? ¿Ha sido parte de tu experiencia encontrarte, pues obviamente muchos retos, pero también mucha respuesta del público en particular a esta iniciativa? Totalmente. Sí, y me encanta que me saques este tema, Max, porque obviamente al ser mi camino, está muy cerca de mi corazón, pero también es algo que he visto de parte de muchos de los ciudadanos que trabajan en la comunidad de Make Sense, así como los fundadores de las iniciativas en las que apoyamos. Y de manera muy corta, pero mi camino, como bien lo dices, Max, me llevó en un principio a estudiar negocios de una manera muy tradicional, pero irónicamente me especialicé también en economía laboral dentro del departamento de historia con gente, digamos que muy liberal y revolucionaria en la manera en la que veía la economía y ahí me topé con un libro en particular que me acuerdo muy bien haberlo abierto por primera vez en la vida, por ahí de 2010 más o menos, 2009, y que me abrió la perspectiva por completo y de hecho fue como yo me fui acercando hacia estos temas y ese fue las enseñanzas, el camino del profesor Muhammad Yunus, que es Premio Nobel de la Paz por su trabajo en microfinanzas y es el padre del concepto de negocios sociales. Y eso me despertó realmente, me abrió muchísimo la perspectiva a replantearme si realmente los negocios, la economía tendría que ser en este camino del capitalismo tradicional y este camino que me estaban enseñando a mí en la escuela de manera pues teórica y muy práctica también, que como se dice en inglés, ¿no? El bottom line, esa última línea de los ingresos es lo que pues realmente es el punto central de la toma de decisiones en un negocio. Y pues eso me llevó a decir, ¿sabes qué?
muy probablemente hay una manera muy diferente de seguir haciendo valor económico, pero también estar haciendo valor en otros lados, ¿no? Y de ahí sale este concepto del triple impacto, el impacto social, económico y ambiental. Y tú comentas, Max, que pues si Latinoamérica, o me preguntas si Latinoamérica es un lugar en donde esta se pueda dar, y tienes una lectura muy correcta. Latinoamérica es un lugar, también México, obviamente, en donde los retos sociales y ambientales son demasiado acentuados en muchas situaciones. Una Ciudad de México con un estrés hídrico increíblemente alto que tenemos que resolver. Por otro lado, tienes desigualdades sociales impresionantes con comunidades LGBTQ+ o indígenas. Entonces, realmente hay una necesidad impresionante, pero creo que lo hermoso de lo que vemos en estos retos, sobre todo en Latinoamérica, es las ganas de emprendimiento con impacto que tienen las personas y la creatividad, sobre todo, que nos puede llegar a demostrar que cualquier persona, un chavo de 15 años que tal vez vive, por ejemplo, en Campeche y está trabajando con apicultores y desarrolla una iniciativa increíble de inclusión social, pero también de inclusión económica y ambiental, que sale de la nada una idea que de repente tiene un formato de negocio increíble. Ese tipo de historias las vemos una y otra y otra y otra y otra vez. Creatividad hay de sobra. Hay muchísimo espacio en donde el latinoamericano, el mexicano levanta la mano, y esa emprendedora que sale tal vez desde un sector y desde una industria que uno no se esperaría, está ahí. Y justamente lo que hay que hacer es poder tener ese enfoque de cómo le podemos ayudar para que no fracase en su camino, o si fracasa, tenga la capacidad de poder volverse a levantar y poder volver a hacer una iniciativa de impacto positivo. Entonces, respuesta corta ahí es definitivamente, Max, la creatividad está por todos lados en nuestra región, y eso creo que es, digamos, uno de los elementos más rescatables que nosotros vemos de este lado. Mucho de lo que representa la propuesta de Make Sense, siempre en el episodio de podcast, cada episodio dejamos todas las ligas, las fuentes donde ustedes, quienes escuchan, pueden verificar lo que estamos viendo y conocer mucho más. Cuando tuve el primer contacto con Make Sense, te comparto, Diego, realmente fue un mundo de información en la que cómo abordar tanta información, tantas iniciativas, porque creo que hay una característica, ese impacto del que se habla no se logra también de la forma tradicional. Muchas veces pensamos, debe haber una institución que es la que empuje y ella será quienes dicten los pasos a seguir en una transformación social, ambiental. Creo que Make Sense es al contrario, abre las puertas a todas aquellas voces que, como tú bien mencionas, en México y en Latinoamérica, están haciendo cambios reales en su comunidad, pero que no han tenido tal vez el acompañamiento para poder generar un impacto mucho mayor. Creo que un poco la dinámica de Make Sense, Diego, no es tanto que ustedes propongan y la gente se integre, sino más bien estar buscando puntos donde ya haya un trabajo colectivo y ustedes potencializarlo. Digamos, para quienes se vayan interesando un poco en el modelo Make Sense, si alguien que nos está escuchando en este momento tiene una iniciativa con las características que tú mencionas, puede ser objeto de un acercamiento con ustedes, o cuál es el mecanismo con el cual ustedes van sumando todos estos esfuerzos para lograr cambios. Porque me imagino también, digo, que no es solamente un solo enfoque. Obviamente hay estos pilares de impacto socioambiental, económico, pero no hay en sí un perfil único que ustedes puedan decir, esto se incluye, esto no se incluye. Creo que van buscando mucho de lo que pueda estar realmente transformando ya la sociedad. Totalmente, Max. Sí, tenemos miles y miles de historias, pero el rango es impresionante desde una iniciativa impulsada por una pareja en sus sesentas, porque salieron y se retiraron de su proceso profesional y dijeron, ¿sabes qué? No tenemos todavía las ganas de parar, sino hay que iniciar otra vez con una iniciativa, justamente, por ejemplo, de inclusión ambiental o social. Y hay muchas historias de gente que sale ya en esa etapa. Al mismo tiempo hemos tenido iniciativas increíbles que surgen a partir de, ni siquiera en formato de negocio, simplemente acción social de colectivos de 15 personas que se juntan, chavos, chavas, de 15 a 18 años que se juntan y quieren encontrar una manera de poder impulsar una iniciativa. Y Make Sense lo que les da es una plataforma, somos un catalizador de ideas en donde la gente puede encontrarle formato y metodología y un camino a esas ideas
que tienen o simplemente, si no tengo una idea ya concreta, esas ganas de aportar y nosotros les ofrecemos justamente las herramientas con metodologías de innovación para que puedan llevar esa idea a la acción de manera muy concreta, sean solos o, mejor aún, acompañados y de manera colaborativa con otros ciudadanos, con otras emprendedoras, con otras organizaciones que tengan ese mismo enfoque de impacto que traen en mente. Entonces, sí, como bien dices, Make Sense es un catalizador, esta plataforma que junta a la gente y por eso hay dos elementos que para nosotros son importantísimos. Uno es la metodología de impacto colectivo que se desarrolló en la Universidad de Stanford. Para nosotros, todo lo que hacemos porque siempre me río un poco con mis aliados, clientes, toda la gente de nuestro sector, porque al final de cuentas, Make Sense, somos una bola de millennials y centennials tratando de cambiar el mundo. Entonces, pues somos chavos y chavas. Yo tengo 33 años, soy de los más grandes en la organización, así que te imaginarás el resto, nuestra media de edad está en los 20. Entonces, al final del día, siendo chavos y chavas, queriendo generar este cambio, trabajando con secretarías de economía, con departamentos gubernamentales, con corporativos multinacionales, es muy difícil llegar como chavo o chava a buscar generar impacto y cambio. Entonces buscamos metodología siempre y la metodología de impacto colectivo que comento justamente busca generar estas alianzas, estas colaboraciones, pero de manera muy estructurada y uno de los 5 elementos de esa metodología son las organizaciones de soporte. Y Mexens es justamente es una organización de soporte, pero dentro de la cual no es alguien que esté liderando necesariamente las acciones, sino que simplemente pone, digamos que la plaza en donde llega la gente a justamente hacer sus acciones, poner sus changarros, hacer las conversaciones y los debates que se tienen que hacer. Mexens es esa plaza en donde la gente llega a poder hacer esa interacción. Y en esta cantidad de historias, Diego, y el panorama que nos das muy amplio, que ahora ya nos puede aterrizar un poco en todas las personas que creo más de uno de nosotros ha tenido siempre en algún momento ese deseo y quisiera tal vez ser un poco ambicioso en la definición. Creo que en este panorama latinoamericano, creo que más de uno de nosotros siempre ha tenido o ha perseguido el hacer algo por los demás, el cómo generar un cambio en su entorno y a veces las limitaciones. Mencionas algo que creo que también es un reto para ustedes, el cambio generacional en el que ahora a través de las propias redes sociales, a través de la fuerza de los colectivos, utilizando muchos medios que probablemente hace 15 o 20 años eran muy limitados para poder generar realmente esta palabra de impacto, este impacto real y palpable. Y en ese sentido de la variabilidad, Diego, ¿cuál es el proceso? Ustedes manejan un proceso en particular de acompañamiento. He visto también en su página muchas herramientas innovadoras, muchas de ellas no las había escuchado hasta que vi Make Sense. Es un conjunto de herramientas para que todo el esfuerzo vaya acompañado con un orden, una organización plena para poderlo potencializar. ¿Cómo se acercan a ustedes estas iniciativas? ¿Ustedes tienen un proceso de búsqueda o hay también la vía de que si alguien que nos escucha tiene una iniciativa, cuál sería el medio para contactarlos y cuál sería como la característica que ustedes buscan? Porque mencionabas un poco acerca del impacto socioambiental, que creo que lo dejé anotado por ahí, porque sería bueno, creo, tal vez empezar a definir, bueno, queremos lograr este impacto, verificar si la propuesta va en ese sentido, pero que también quienes nos escuchan sepan a qué nos referimos con el impacto que ustedes buscan, ¿no? ¿Cuál sería realmente lo que sí abona a lo que Make Sense quiere lograr? Totalmente, Max. Sí, voy a regresar a esa analogía de Mexens como una plaza, ¿no? Y lo uso, me gusta cuando hablamos de comunidades latinoamericanas, porque en Latinoamérica tenemos estas plazas que son como el punto central de las ciudades, ¿no? Y de los pueblos de nuestros países, en donde la gente va, se conjunta, hay un tema económico, cultural, social, ahí que conjunta a toda la comunidad, que justamente es lo que buscamos hacer. Es un proceso, como me preguntas, un proceso muy orgánico, muy libre, muy abierto, para que todas las personas puedan tener acceso a esta plaza. Y lo comento de esta manera porque definitivamente tenemos muchas iniciativas y programas que lanzamos de manera pública, convocatorias para poder buscar a las personas correctas para los retos específicos que buscamos resolver, ¿no? Tenemos programas, por ejemplo, muy enfocados en temas de innovación desde el emprendimiento, por ejemplo, con Veolia
con KPMG, con Grupo Manpower, con Microsoft y muchos otros aliados, tenemos un programa de impulso que busca soluciones muy específicamente en cómo desarrollar ciudades más sostenibles en México. Y para eso buscamos pues iniciativas muy específicas que ya estén bien desarrolladas y piloteadas y que puedan tener una capacidad de crecimiento y de impacto increíble en el país. Entonces vamos y buscamos iniciativas muy específicas en esa índole. Pero también sabemos que si queremos generar esta masa crítica o este impacto masivo con todas las personas, no podemos estar haciéndolo de convocatoria en convocatoria, así que Mexens también es una comunidad abierta, constante, en donde cualquier persona puede acercarse con nosotros sin importar cómo te identifiques. Si te identificas como una organización y vienes a buscarnos para poder involucrarte o como emprendimiento o como ciudadano o ciudadana, que creo que aquí todos las que nos están escuchando en la audiencia, pues van a poder decir que se consideran ciudadanas y ciudadanos de algún lugar. Entonces realmente es abierto para todos y constantemente la comunidad de Make Sense, que es una comunidad autónoma, no es Diego invitando a la gente, es una comunidad de gente, de líderes que se capacita con nosotros y que constantemente está tomando acciones de manera colaborativa, aunque nosotros como, digamos que entidad legal, como organización, no estemos detrás de esas iniciativas. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Tenemos un programa constante que cada mes tiene diferentes iteraciones que se llama Reacción, que nació a partir de la pandemia y nació justamente, como lo dice el nombre, para poder reaccionar a la urgencia de la pandemia y poder apoyar a los grupos más vulnerables en ese momento. Entonces, lo que Reacción es un programa de acción colectiva de 2 semanas en donde grupos de 15 personas liderados por un líder, que no es un líder staff o empleado de Make Sense, sino es un líder de la comunidad, guía un proceso creativo basado en una metodología llamada Design Thinking, que es una metodología que lleva desde los 60 existiendo mucho, sobre todo en temas de tecnología, que es un proceso creativo como para llevar ideas a la acción de manera iterativa y de manera muy experimental. Y básicamente Reacción lo que busca es que en 2 semanas la gente pueda sensibilizarse de un reto y hemos trabajado desde temas de salud pública, acceso a salud digna, a temas también de equidad de género. Ahorita, por ejemplo, Reacción el próximo mes, este mes de junio, tendremos uno sobre comunidad LGBTQ+ y diversidad. Y el enfoque es generar acciones concretas a una necesidad que tenga alguna persona real de carne y hueso con quien podamos conectar y desde casa podamos darle ese apoyo. Y hemos tenido cosas increíbles como iniciativas que apoyan o apoyaron durante la pandemia mariachis que no tenían manera de llevar sus serenatas durante la pandemia porque Garibaldi, que es este espacio de mariachis en la Ciudad de México, estaba cerrado y por pandemia la gente no podía salir. Esta gente hizo pues simplemente promoción en Facebook para que los mariachis pudieran llegar y después se hizo una aplicación y también hemos tenido reacción para temas ambientales en donde la gente ha podido buscar acciones de concientización masiva para que la gente deje de consumir, por ejemplo, plásticos de solo un uso. Entonces, Reacción ha buscado justamente dar este espacio, sin importar que no tengas una idea concreta, es cualquier persona puede entrar a Reacción y hoy en día hemos movilizado a más de 200,000 personas a nivel global gracias a solamente este programa. Y bueno, eso pues multiplícalo por el número de acciones que se han tomado. Es realmente una masa impresionantemente grande de acciones y de iniciativas que Reacción ha empujado. Entonces, en resumen, como dices, Max, tenemos tanto este espacio de búsqueda específica de iniciativas ya existentes, como también esta plaza en donde la gente puede entrar cuando quiera, se puede capacitar y puede ser parte de una comunidad activa en cualquier momento del año, ¿no? Y en ese sentido, también, Diego, bueno, tenemos la parte de quienes están encaminando ya esfuerzos hacia un aspecto particular de lo que ustedes buscan, pero lo que destacabas ahorita, el ser un buen ciudadano, el destacar esa buena ciudadanía que podemos tener impacto en nuestra comunidad, y está abierta entonces la puerta para que quienes quieran incluirse en estas iniciativas puedan hacerlo. Y supongo también en general las propias en su región. Cada región tendrá un caso particular. Yo recordaba ahorita que mencionabas el caso de los mariachis, Diego, aquí en el estado de Chiapas, donde emitimos este podcast, sucedió un caso similar. La pandemia dejó varados a un circo. A- 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 no podían movilizarse, es que quedaron varados en un terreno, tuvieron que
buscar medios propios en los semáforos, hacían parte de su espectáculo. Era algo en la que de alguna u otra manera la comunidad local se une con pequeños esfuerzos, pero creo que lo que hace Make Sense es potenciarlos. Y creo que en algún momento se han generado incluso iniciativas que empezaron atendiendo una problemática temporal y después se convirtieron ya en pilares que quedaron de forma permanente. No sé si les ha pasado también esto, Diego. Totalmente. Mira, tenemos una anécdota del año pasado. Lanzamos un programa de inclusión laboral para jóvenes, principalmente, de la mano de Fondo Unido, United Way México y de Deloitte, llamado Odisea 21. El enfoque fue capacitar a más de 2,000 jóvenes en las habilidades del futuro para que pudieran tener una mejor probabilidad de inserción laboral post pandemia. Hicimos un programa de capacitación, teníamos a los 2,000 jóvenes participando en un programa que justamente les acercaba herramientas para poder crecer y pues de manera muy orgánica, como siempre lo hacemos con Make Sense, tuvimos elementos de emprendimiento o de desarrollo de iniciativas incluidas dentro de esto, pensando que tal vez habría algunas personas que levantarían la mano y dirían, ¿sabes qué? Me encantaría buscar emprender en vez de buscar un trabajo. Les dábamos esos dos caminos y nos llevamos la grata sorpresa de que la gran mayoría de personas decidió emprender y gente que no se conocía antes desarrolló iniciativas de emprendimientos sociales y ambientales concretas en etapa de idea, pero que eventualmente sucedieron y que se llevaron al campo y realmente se implementaron como negocios. Y hoy en día todavía, casi ya 2 años después de este programa, estamos viendo en muchos de los programas que tenemos o en la misma comunidad, estamos viendo estas iniciativas que salieron a partir de Odisea 21, este programa que se supone era para ayudar a individuos nada más con sus habilidades personales, laborales. Estamos viendo iniciativas que surgieron a partir de esa comunidad porque simplemente se les inyectó, se les dio esa idea, se les inyectó ese concepto de emprender en vez de simplemente buscar un trabajo y que de la nada salieron iniciativas que ellos desarrollaron y que hoy en día todavía vemos que están implementando y buscando desarrollar como negocios ya concretos de impacto positivo. Entonces, definitivamente estos espacios se prestan muchísimo para sacar, creo que la naturaleza del ser humano y sobre todo del ser humano latino, que es pues salir a emprender y como somos, ¿no? Luchones, luchonas, de poder salir y sacar adelante iniciativas como nos gusta a los mexicanos y las latinas y demás, ¿no? Entonces, sí hemos visto muchas veces estos casos donde la comunidad, de manera autónoma, levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar una iniciativa de impacto positivo desde nosotros, aunque no haya sido tal vez el objetivo central de inicio. Y en este aspecto, Diego, pues seguramente más de uno se pueda sentir identificado en este momento. Ustedes van modelando, en algún momento alguna iniciativa que les hagan llegar es valorada por ustedes, porque creo que al final el sentido también es que se genere este impacto. Hay un concepto que resalta mucho también en su página web, que es la co-creación de impacto, es decir, juntos lo logramos. Probablemente haya iniciativas en las que en algún momento sí se pretende un cambio social, pero creo que un impacto que destacabas mucho al inicio, Diego, y que tomaba por aquí nota fue ese impacto socioambiental. Es decir, hay un panorama de características para que la propuesta pues en algún momento pueda tener este acompañamiento de Make Sense. Bueno, una propuesta que pretende, bueno, voy a ayudar a la comunidad poniendo un negocio para que la gente tenga más donde comprar. Bueno, ¿cuál es en sí el efecto que esto puede tener con la creación, la co-creación de valor y el desarrollo de la comunidad? Sería más bien un proyecto emprendedor que no necesariamente encaja en el perfil de Make Sense. ¿Qué buscarían ustedes, Diego? ¿Cuál sería ese filtro? Y si en algún momento hay una iniciativa que no está todavía bien perfilada, ¿ustedes pueden también hacer ese trabajo de acompañamiento para que el impacto que ustedes buscan sí se logre? Totalmente. Sí, creo que esto, me das una intro perfecta, Max, para hablar de algo que comentaba y vamos a afinar un poquito, definir un poquito más adelante, y es justamente el concepto de negocios sociales o emprendimientos socioambientales, ¿no? ¿Qué es esto? Porque sé que aquí en esta visión inteligente de negocios que tenemos en este podcast, pues se habla de probablemente muchos temas, no solamente de impacto, que son relevantes para el negocio, pero desde Make Sense
nos es importantísimo siempre compartir que los negocios tradicionales, como se han venido haciendo durante décadas, siglos ya, eh, nos ha llevado a lo que hoy en día estamos sufriendo, las desigualdades sociales, las problemáticas económicas y sobre todo lo más importante y más exigente y más urgente, el cambio climático. Estos tres retos principales están principalmente ocasionados por el sistema económico capitalista que pues, hemos venido impulsando, en donde generar valor económico es el punto central y no el tema social y ambiental a la par. Nosotros no decimos que lo económico se quede a un lado y todos vamos a voluntariarnos y ser filantrópicos y dar donativos. No, absolutamente no. Nos encanta el dinero en Make Sense, nos encanta generar valor económico, siempre y cuando esto no sea el único, la única variable en tu fórmula, ¿no? Entonces, un emprendimiento social, un negocio social, como se define, es una iniciativa económica, comercial, que tenga es justamente ese enfoque de desarrollar un valor económico, pero que su objetivo central sea resolver un reto social o ambiental que hayamos identificado. Por ejemplo, un gran emprendimiento social en México llamado Pizza, que es una pizzería a base de maíz azul, que son riquísimas. Si van a la Ciudad de México, busquen pizza, cómanse una, van a ver lo deliciosas que son. Pero además de lo delicioso que son y que el negocio como pizzería es fabuloso, Pizza no está ahí para hacer pizzas y venderlas. Pizza lo que está haciendo es salir a poder apoyar en la reinserción social de jóvenes mexicanos que estuvieron en situación de calle o en situación de criminalidad o simplemente de mucha alta vulnerabilidad y los buscan reinsertar al sector económico y productivo de la ciudad por medio de una pizzería que tiene este objetivo de impacto. Y además también tienen un objetivo de impacto ambiental muy concreto. Y como estas hay historias para aventar para arriba, Max, hay muchísimas. Yo siempre digo, soy tal vez muy tajante y un poquito duro con esto, pero hoy en día, si tengo un negocio y no estoy pensando cómo hago impacto social, ambiental y económico, tanto negativo como positivo, y doy la vuelta a mi negocio, lo pivoteo, lo cambio para que pueda tener esos tres pilares de impacto, la verdad es que mi iniciativa no está siendo lo suficientemente inteligente, lo suficientemente creativa para la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Tu negocio, para la audiencia, ustedes, chavos, chavas, las que nos están escuchando que tienen un negocio, si solamente están generando un producto o un servicio por el tema económico, es hora de que le demos ese cambio para que también generemos valor social y ambiental concreto. Y decir que generamos trabajos y le damos empleo a un tercero no es suficiente ya, porque claramente eso no está generando suficiente valor social o ambiental, obviamente, para cambiar el rumbo hacia donde vamos. Entonces, justamente lo que buscamos en Make Sense y como un requerimiento es que no empiecen desde ahí, no buscamos solamente interactuar con los y las personas que ya llegan con esa mentalidad, absolutamente no, porque sabemos que es un concepto que no es todavía tan conocido, esto del emprendimiento socioambiental, pero sí buscamos que pues también tengan la apertura de poder estructurar sus organizaciones, sus negocios, sus iniciativas hacia ese camino. Gracias, Diego. Y mencionas un punto que también en este abanico de posibilidades, algún sector de quienes nos escuchan o quienes verán este video grabado en la entrevista, también pueden contribuir. Por un lado, todo el poder de los ciudadanos, ciudadanas que quieren insertarse en un proyecto de cambio social, pero también ahora tocabas el punto de aquellos que ya tienen una empresa, aquellos que tienen un camino recorrido, que probablemente no se han hecho esta pregunta, la que tú mencionabas, o probablemente quieren incursionar en este cambio, en este impacto, pero no saben cómo. Me parece también que Make Sense tiene este sentido, el poder acompañar a empresas que en algún momento quieran desarrollar este panorama social, ampliar las miras, pivotar, como mencionas, y estar contribuyendo a la par que no dejan de tener su operatividad comercial por la cual fueron creados. Hay esta propuesta también, Diego, y cómo más o menos funciona para que si alguien se interesa pueda abordarla. Totalmente, Max. Sí, y probablemente yo te diría que una de las partes más importantes de lo que hacemos en Make Sense como negocio social, nosotros nos conceptualizamos en la parte de negocios como una agencia de innovación socioambiental. Somos de las pocas en México y de las pocas en la región realmente que nos conceptualizamos como tal, porque como bien lo dices tú, nuestro enfoque es
no solamente trabajar con emprendimientos y con individuos que tienen que generar ideas, estructurar sus iniciativas y crecer, sino sobre todo con toda esta narrativa que te comento y que tú compartes de justamente cómo le hacemos para que el capitalismo mejore hacia este triple impacto. Tenemos que trabajar sí o sí con los gobiernos que no están haciendo tal vez bien las cosas y con los que lo están haciendo bien, potencializarlos. Y lo mismo va con los corporativos. Muchos corporativos hoy en día, sobre todo los más grandes, las iniciativas de impacto que generan son pequeños esfuerzos, minúsculos, comparados al nivel de ingresos y de operación que tienen temas financieros. Están invirtiendo menos del 1% de su capital para poder generar impacto desde sus fundaciones, esfuerzos de responsabilidad social, su voluntariado corporativo. Y el mensaje que tenemos para todos ustedes que trabajan en sector público y privado y que esa es su realidad, es que justamente para ustedes, sobre todo para ustedes, la urgencia es más acentuada para poder pivotear y cambiar la perspectiva. Y si es difícil para un par de cofundadoras con una pequeña iniciativa, mi pyme, que está empezando, si para esas personas es difícil pivotear, pues no nos imaginábamos para los corporativos de 10,000, 1,000,000 de personas trabajando en su cadena de valor, en su corporativo. Entonces es muy difícil poder cambiar estas organizaciones y justamente nosotros como Agencia de Innovación Socioambiental, uno de nuestros principales trabajos día a día es entrar a las empresas y ayudar en la transición, en la transformación de habilidades de sus colaboradores, transformación en la visión que tienen de impacto, de responsabilidad social y de fundación, que sea algo integral en el negocio y no solamente este pequeño esfuerzo de 1% de mi capital operativo, sino que realmente sea una visión holística desde el nivel ejecutivo hasta el nivel más junior y operativo de la organización, pero que sea central en el andar de la empresa. Y como lo hacemos es ofreciendo servicios de innovación socioambiental justamente para trabajar dentro de la empresa y hacer esa transformación, acercar las habilidades que necesitan los colaboradores y las colaboradoras de las empresas en temas de innovación y poder detonar procesos creativos que les ayuden a cambiar sus negocios, ¿no? Porque realmente cualquier corporativo, por más grande o pequeño que sea, tiene la capacidad, y no solamente eso, tiene la habilidad creativa, pero sobre todo, Max, y aquí es el reto que le dejo a toda la audiencia, si están en corporativos o han estado o colaboran con corporativos y tienen la necesidad y tienen el deber moral y social de poder hacer algo, porque si no, vamos a llegar a un futuro en donde las presiones sociales por temas de desigualdad y las presiones y los riesgos ambientales por el cambio climático van a ser una realidad que si creemos que el COVID-19, la pandemia fue dura, ni siquiera empezamos a ver la puntita del iceberg de lo que va a ser las desigualdades sociales ocasionadas por un cambio climático desenfrenado. Entonces, es importantísimo que, aunque sea la persona más junior de la empresa, acabo de entrar, o soy el ejecutivo fundador que llevo ahí toda una eternidad, todos tenemos y todas tenemos que ponernos la cachucha y hacer esa transformación. Y justamente ese es el modelo de negocios de Make Sense, salir a vender servicios para ayudar a las empresas a transformarse y con eso generamos los ingresos para subsidiar muchos de los programas que hacemos, porque la realidad también es que hay muchos programas que pues el sector privado y público no está interesado en invertir en ciudadanía, no está interesado en invertir suficiente en el desarrollo de emprendimientos. Entonces, tiene que haber terceros como nosotros que coinviertan o subsidian este tipo de programas. ¿Y cómo lo hacemos? Es saliendo a vender esos servicios, lucrando, generando ingresos para Mixes, pero reinvirtiendo estos ingresos dentro del impacto, del objetivo de impacto social, ambiental y económico que tenemos en Mixes. Y si tú me preguntas más, eso es como realmente se ve y se define un negocio inteligente. Y creo que ahí encontramos ya la fórmula también para completar un poco el contexto de nuestro nombre, Visión Inteligente de Negocios, que es algo más integral. Efectivamente, lo mencionabas, Diego, este espacio pretende, como los que han seguido nuestras emisiones, además de dar algunas herramientas generales, reflexiones sobre negocios, también tener estas voces en esta variedad de puntos de vista, ¿no? Hemos tenido también por un lado, negocios consolidados con un historial propia de referencia para el mundo empresarial, pero también emprendimientos que que están viendo un poco más hacia allá, que están generando un impacto. Y creo que Make Sense viene como a hacer este paréntesis en todo lo que queremos integrar y retomando este concepto de inteligencia de negocios, más allá
de aspectos financieros o económicos que midan el éxito, ¿no? De tal o cual empresa o de tal o cual empresario. Y en este aspecto, Diego, hay otro elemento que también juega un papel interesante, que es el papel de las oficinas, de los gobiernos como tal. ¿Cuál ha sido esta relación que han tenido ustedes? Porque también algunos elementos que contribuyen a la labor que hacen es este acercamiento con el otro elemento, otro factor, que creo que a la vez que ellos contribuyen, creo que también Make está haciendo este cambio de mentalidad, la presión, yo diría un poco, una especie de cabildeo indirecto para que este sector gobierno también empiece a atender. No es lo mismo tener el respaldo de Make Sense que constantemente está diciendo al oído del gobierno, mira, hay estas necesidades, hay estas formas de atenderlas, que tal vez iniciativas que en algún momento crean una demanda, hacen una voz que llega a las autoridades gubernamentales y luego se apaga, ¿no? Entonces como que es intermitente. Esa ha sido también su labor, Diego. ¿Cómo ha sido esta relación y qué es lo que han logrado hasta el momento, tal vez en tu experiencia más cercana, pues en México o tal vez en algunos de esos países latinoamericanos? Totalmente, Max. Sí, la verdad es que al final del día, cuando estás trabajando con temas sociales y ambientales, quieras o no, pues te acabas topando con entidades de gobierno para bien, para poder generar impacto y también para cabildeo. No voy a decir que para mal, porque creo que nunca está mal colaborar con gobierno, al contrario, pero sí para la construcción de mejoras y de este proceso constante que son las políticas públicas, ¿no? Las políticas públicas no son perfectas jamás, pero sí son estos entes, estos elementos de constante cambio y constante mejora y constante áreas de oportunidad. Entonces, como bien lo dices, es importantísimo estar impulsando esa presión, estar también poniendo el ejemplo para que no siempre el gobierno, uno piensa en el gobierno como de arriba para abajo, ¿no? Como se dice en inglés, top down, en donde viene de arriba del ejecutivo, del legislativo y se va para abajo a la comunidad, a la ciudadanía. Al contrario, en Make Sense creemos y sabemos por la investigación, la metodología, la experiencia que tenemos, que si se genera este concepto de masa crítica, o sea, si suficiente gente cambia el pensar y la perspectiva de las cosas, y ahorita les puedo compartir un poquito de la metodología que tenemos del poder del 10, de justamente si alguien se pregunta, ¿cómo le hago para hacer una transformación así de complicada, Diego? O sea, estás hablando de cambiar las desigualdades sociales, eso está muy cañón, ¿cómo le voy a hacer para hacer ese cambio? Hay metodologías justamente que nos dan indicios de cómo llegar hacia allá, ahorita les cuento más, pero en el elemento de la masa crítica, si generamos esa movilización y ese cambio de perspectiva suficiente del sector privado, ciudadano, social, podemos generar el cambio desde el sector público con esa presión indirecta, que por presión no hay una connotación negativa, es presión positiva para un mejor futuro con las políticas, con las visiones públicas que necesitamos. Y mira, te doy dos ejemplos concretos de cómo estamos incidiendo en temas del sector público. Por una parte, afortunadamente hay muchísima apertura, creo que en todos los países latinoamericanos, en muchas ocasiones, para poder trabajar con gobierno en el desarrollo de proyectos que podamos llevar de la mano también del sector público y sector internacional. O sea, organismos internacionales que quieran venir a apoyar a nuestros países. Hemos hecho cosas increíbles como procesos creativos con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde hemos buscado trabajar con 11 países de toda Mesoamérica en el diseño de iniciativas y servicios de educación pública más innovadores post-COVID. Hicimos un proceso de 6 meses con metodologías de innovación para que los servicios educativos que están dando los gobiernos mesoamericanos puedan tener una mejor oferta en temas pues de la educación, de la base de la pirámide de nuestra región. Y eso fue gracias obviamente a la apertura que tienen los gobiernos a innovar dentro de esos procesos, ¿no? También con el Banco Interamericano de Desarrollo hemos hecho procesos con, por ejemplo, el gobierno panameño para transformar los procesos de los correos y telégrafos de allá, en donde fuimos un proceso de transformación digital para los procesos de esta área del gobierno que pues necesitaba renovarse. Por otro lado, aquí en México vamos cerrando un proceso maravilloso llamado Soluciones 2030, que es una plataforma nacional en donde mapeamos casi 2,000 iniciativas
que aportan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, esto de la mano de la Secretaría de Economía y la Agencia de Desarrollo y Cooperación alemana. Esto fue, pues como ves, son proyectos complejos porque son muchos actores involucrados, había más de 65 iniciativas de soporte, más de 1,800 iniciativas en campo de impacto positivo que se mapearon, y pues es complejo, pero son retos complejos con que tenemos que trabajar para poder lograr este cambio, ¿no? Y uno último, más directo, de incidencia política, pues estamos empujando no solamente desde Make Sense, sino de todas las organizaciones que, como nosotros estamos en el sector de innovación socioambiental, estamos empujando y apoyando a la Secretaría de Economía para que se pueda eventualmente lanzar una iniciativa de ley que por fin reconozca la entidad legal de los negocios sociales en México, de los emprendimientos socioambientales en México, porque hoy en día, si tú quieres hacer un negocio social, no hay incentivos fiscales o nada que te pueda apoyar como una organización de impacto, pero con visión de negocio. En México eres o fundación o donataria o negocio. Hay muchas maneras de hacer negocio, pero eres un negocio o estás ahí por el impacto. No concebimos esta entidad legal de impacto, triple impacto, que sí existe en lugares como Chile, Colombia, Reino Unido, muchísimos países que lo han ido adoptando, y que Uruguay y que México todavía no lo tenemos. Entonces estamos incidiendo un poquito más directo, por ejemplo, en esos elementos para asegurarnos que este sector, este ecosistema, como le llamamos mexicano, de emprendimiento socioambiental, pues tenga por lo menos lo más básico, ¿no? Que es este elemento de poder tener pues tu entidad legal reconocida por el gobierno mexicano como un negocio socioambiental que lucre, pero que sepamos que está regularizado para poder tener incentivos porque está generando impacto. Entonces, bueno, como te comento, hay muchas avenidas en las que tenemos, muchos frentes por los cuales tenemos que trabajar hacia el sector público, pero lo importante es saber que hay apertura, por lo menos, y que hay por lo menos un camino que tenemos que recorrer para poder llegar a esa transformación también del sector público. Y el concepto de ecosistema que ya mencionabas, Diego, aquí donde voy a tomar la referencia en español, hace sentido de lo que realmente se busca. Tal vez en un aspecto, vamos a decirlo, académico, más didáctico, vemos estas tres hélices o estos tres elementos y las vemos como un fragmento. El verdadero impacto es cuando este ecosistema como tal como lo vemos tomado de aspectos tal vez biológicos o de ciencias naturales, interactúan entre sí y se logran perpetuar, ¿no? Porque al final de cuentas, creo que una de las visiones también de Make Sense es que este modelo no estar generando una dependencia de que Make Sense siempre tenga que intervenir, sino que se logre ya un cambio social positivo de mentalidad, de políticas públicas, de seguimiento, de tal manera que podamos tener un México o una Latinoamérica o en los países en donde ustedes estén, que pueda caminar con la certeza de que es posible hacer un nuevo estilo de vida, una nueva ciudadanía, haciendo cambios sociales. Y creo que por ahí este concepto de ecosistema toma mucho sentido en lo que hacen, Diego. Y precisamente mencionabas algo que ya tenía anotado. Hay toda una filosofía, bueno, de entrada, los objetivos del milenio, que vamos caminando hacia ellos, que ha transitado ya un tiempo, hay todavía un periodo marcado como un límite, ¿no? En su logro. Y ustedes también pues tienen esta visión acompañándola de dos aspectos que en su sección en página tienen un apartado especial, tal cual que le llaman así nuestra ambición. Y aparecen dos elementos, que era este poder del 10 y un manifiesto. ¿A qué se refiere esto, Diego? ¿Qué visión comparten ustedes? Porque creo que esto puede ser muy motivador para que nos escuchen. En Make Sense hay un camino al que quieren llegar, hay una medida, si lo queremos ver, del éxito de lo que ustedes están programando, y a partir de ahí seguramente vendrán otros pasos que dar. Pero ¿a qué se refiere pues, incentivo? Yo lo veo como un documento, no sé, me lo imagino, Diego, que tal vez en Make Sense lo tienen impreso, lo tienen ahí en la oficina, lo tienen en sus pantallas, no lo sé, porque es lo que va dando el impulso, sobre todo en un ambiente en el que los retos, ya mencionabas, no son sencillos. Puede venir esta desmotivación, pueden venir elementos que sean adversos, pero ahí está un poco la visión que quieren lograr. No sé si quieras platicarnos a grandes rasgos hacia qué va este manifiesto y este poder del 10.
Total, Max, sí. Y me encanta que hayas empezado hablando justamente de los objetivos de desarrollo y este rango de tiempo que tenemos, porque es verdaderamente urgente la situación en la que estamos. No lo decimos porque queramos ser sensacionalistas o queramos aprovecharnos de la narrativa de la urgencia para impulsar nuestra visión, sino realmente hoy en día la presión que tenemos por los temas, sobre todo ambientales, y lo que va a generar en la siguiente década obviamente lo que ya está generando en ciertas áreas en donde tal vez pues no lo vemos nosotros, pero hay muchos lugares de nuestro país, del mundo, que ya están sufriendo de manera muy crónica y acentuada los temas del impacto ambiental y que muy pronto, muy pronto, nos va a llegar inmediatamente a las puertas de nuestras casas en cualquier ciudad, pueblo en donde estemos en México, en Latinoamérica. Pues justamente por eso nosotros tenemos esa urgencia y esa narrativa, ¿no? Ahorita mencionabas los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio fue algo que desarrolló la ONU entre el 2000 y 2015 para darle la vuelta al mundo. ¿Y qué crees? No lo logramos. Hay reportes que 15 años de esfuerzo colaborativo global de estos 8 objetivos del milenio no se lograron. Y después lanzaron lo que estamos viviendo hoy, los 17 objetivos de desarrollo sostenible entre 2015 y 2030. Tenemos hasta 2030 para darle la vuelta al carro y cambiar de perspectiva y cambiar de rumbo en cuanto a lo que estamos haciendo el día de hoy. Entonces tenemos hasta 2030 para realmente hacer un cambio y después de eso, te puedo asegurar que si no se logran la mayoría de los 17, la gente va a estar en un momento en donde va a ser muy complicado volver a generar el momentum multisectorial para poder dar ese cambio. Y te lo pongo desde este punto de vista. Hace poquito escribía un artículo que le llamaba de la mitigación a la adaptación inclusiva, porque siempre nos han educado con que el cambio climático se puede mitigar, que los retos sociales se pueden mitigar. Pero hoy en día, Max, y toda la audiencia, hay que saber que el cambio climático y todos los retos fuertes que van a venir a partir de eso, las olas de calor que van a matar gente, las inundaciones constantes que van a venir por el incremento del nivel del mar, los desplazamientos forzados de migrantes en toda la región y conflictos armados que se van a generar por el cambio climático y el acceso al agua. Todo esto que digo, que suena apocalíptico y como si fuera de una película, nos va a pasar en nuestras vidas. Entonces, es importantísimo para nosotros poder generar este cambio inmediato y sé que es muy complicado hablar de estos temas y sobre todo de las soluciones que pueden llegar para esto y por eso en Make Sense hemos incorporado y tenemos este mandato del poder del 10 que está basado en una metodología validada con el ser humano que nace desde la Universidad de Pensilvania que se llama el punto de inflexión. Les voy a explicar un poquito en qué es esto. El punto de inflexión es un punto, es un número que varios académicos de la Universidad de Pensilvania se pusieron a pensar si había un número mágico por el cual el ser humano, al ser animales sociales y dependientes del uno y del otro y tan empáticos que somos de manera natural, si había un número en donde si ese número se movilizaba y cambiaba de perspectiva, el resto del grupo, el resto de la humanidad, el resto de la universidad, del corporativo, de la comunidad, del municipio, iba a seguir ese cambio. Y después de muchos testeo, mucha prueba y error, se dieron cuenta que ese número mágico era el 25%. Si nosotros, lo que dice la teoría que fue comprobada, movilizamos de manera colaborativa y coordinada, esas son las dos características y requerimientos, colaborativo y coordinado, a un grupo de personas dentro de una comunidad, si llegamos a que 25% de esas personas cambien de perspectiva y lo hagan de manera colaborativa y coordinada, porque somos justamente seres empáticos, sociales y que seguimos tendencias, si ese 25% logra cambiar de perspectiva, el otro 75% no tiene capacidad de mantener el status quo. Así es como las revoluciones pasan, así es como los cambios sociales sistémicos suceden. El 25% de la población se pone detrás de una perspectiva nueva y encamina hacia allá. El 75% restante no tiene la capacidad de poder frenar ese cambio. Entonces, el 25% no es tanto. Y en Make Sense, en 10 años de haber trabajado, como te comentaba Max al inicio, con más de 200,000 líderes socioambientales capacitados a nivel global, desarrollamos una metodología justamente de liderazgo comunitario en donde
si lo hacemos como lo hacemos en Make Sense, con esta perspectiva comunitaria, tenemos una metodología de 5 pasos que les podemos compartir después en nuestras redes, en la página web. Es abierta al público para que todo el mundo la use. Reacción, el programa que mencionaba al inicio, está ideada detrás de esto. Básicamente, si capacitamos y coordinamos a un líder, sabemos que ese líder tiene la capacidad de incidir en 2.5 personas. Entonces, el poder del 10 de Make Sense es movilicemos al 10% de la población con una perspectiva de liderazgo comunitario, porque sabemos por nuestra metodología, nuestros datos, nuestro testeo empírico, que de esa manera el 25% de la población va a ser movilizada. Y como les comentaba, va a suceder el punto de inflexión. Aquí, los que están escuchándonos el día de hoy se pueden volver líderes comunitarios con esta perspectiva de triple impacto y estamos seguros, por los datos que tenemos, que van a tener la capacidad de por lo menos, ya lo mínimo, movilizar a 2.5 personas más, que va a detonar el 25% que necesitamos para cambiar el status quo y darle vuelta a las cosas. Y que todas esas cosas horribles que les acabo de comentar del cambio climático y lo que se viene y lo que ya estamos viviendo, tengamos una mejor probabilidad de poderle dar la vuelta. Entonces, de ahí viene el poder del 10, ese poder de ese 10% para poder cambiar las cosas. Y yo sé que esto suena mucho, demasiado, muy filosófico, ¿no? Suena muy social, muy como que si estuviéramos en un podcast de historia social, pero los negocios se vuelven una parte importantísima en esta transformación, porque los negocios, el sector privado, tiene la capacidad de ser parte de ese 10% y no del 75% como está haciendo el día de hoy. Hoy en día el sector privado está siendo parte del 75% que está esperando a que el status quo se mantenga porque así generan más ingresos, así pueden proteger sus intereses, así podemos seguir haciendo las cosas de mal como las venimos haciendo, pero por mi interés individual como organización. Necesitamos que los negocios se vengan a hacer este 10% y que el poder del 10 se pueda detonar para que este punto de inflexión lo podamos lograr antes de 2030 y realmente las futuras generaciones y nosotras mismas podamos tener un mejor futuro. De ahí viene el poder del 10 y lo que estamos buscando detonar dentro de Make Sense con todo lo que ya venimos hablando, Max. Y es que partimos de esto, ¿verdad? Creo que al hablar de entrada del impacto social, socioambiental, pues tenemos que recurrir a este lenguaje. Yo creo que es la única manera de hacer conciencia. Y en esa misma trama de ideas, Diego, ¿cuál ha sido de los retos, ¿no? Ya mencionabas hace un momento, si vemos a los objetivos del milenio como una meta, bueno, diríamos, no la hemos logrado alcanzar. ¿Cuál crees tú en la experiencia que has tenido, Diego? Me pongo a pensar un poco desde el punto de vista local, que creo que es el que podemos entender, ¿verdad? En el impacto que podemos generar nosotros como líderes en donde nos movamos, los jóvenes que nos están escuchando, en un nivel, pensemos en un vecindario, en una comunidad, en un fraccionamiento. A veces como ciudadanos vemos con tristeza todavía la falta de conciencia en aspectos tan básicos como el cuidado, ¿no? El no tirar basura, el no ser ordenados en el respeto hacia mis demás vecinos, hacia esa pequeña comunidad en la que yo vivo todos los días, en las que estoy generando también un ambiente de convivencia y no puedo tenerlo porque no hay un respeto, no hay las bases cívicas fundamentales para poder generar un cambio. ¿Crees tú, Diego, que ese pudiera ser como uno de los retos principales, el cambio de mentalidad? Porque de una u otra manera creo que las empresas, al tener un panorama de lo que pueden lograr, pudieran tener también una visión no más rápida, pero tal vez con cierta metodología. ¿Cómo ves? Por un lado, creo que en México tenemos esto se ha comprobado históricamente también, este gran esfuerzo de solidaridad en los momentos más difíciles. Ya nos mencionabas algunos ejemplos. Tenemos muchísimo como para hablar de esa temática, pero a veces también tenemos el otro lado de la moneda, ese cambio de mentalidad. ¿Crees tú que será uno de esos retos principales, Diego, en un futuro, o visualizas de manera diferente este concepto? Sí, no, totalmente, Max. Creo que definitivamente este tema de la conciencia y de la mentalidad, como comentas, es importantísimo y probablemente una de las barreras principales porque el cambio sistémico, como le llamamos, este cambio de sistema, de sociedad, no ha sucedido todavía al ritmo que necesitamos que suceda, ¿no? Creo que estamos mucho mejor que hace 20 años, tal vez, pero definitivamente tendríamos que estar 30 años adelantados para poder llegar a las metas que tenemos sociales y ambientales a nivel global con los objetivos de desarrollo sostenible. Dicho esto,
Creo que como dicen en inglés, el silver lining, esta luz de esperanza que podemos ver, es que, pues, sobre todo el latino, regresando un poquito con lo que comentábamos al inicio, y el mexicano en particular, tenemos, como bien dices, este gen de solidaridad que cuando vemos la emergencia salimos adelante y nos apoyamos como comunidad, ¿no? Somos muy, muy cálidos entre nosotros y nosotras, tenemos ese gen y esa habilidad de salir a apoyar al otro, somos muy buenos en cuanto a eso, pero aquí lo que yo le invito a todos y lo que tenemos que cambiar es que no sea al momento de la emergencia. De nada nos va a servir ir a apoyar a la gente en Yucatán cuando se estén ahogando en 2 metros de agua en las ciudades. De nada nos va a servir ir a apoyar, porque ahorita ya lo están viviendo, por ejemplo, las personas que viven en la periferia de las principales urbes de nuestro país, que no tienen acceso al agua de manera constante durante la semana y solamente les llega una vez a la semana por medio de pipas. No, no debemos de esperar a que la urgencia suceda para poder cambiar de mentalidad. Tenemos que hacerlo de manera preventiva para poder realmente llegar a cambiar las cosas y que realmente pues lleguemos a ese momento ya con soluciones y con una mejor base para poder afrontar esos retos que vamos a tener. Y yo les comparto a la audiencia aquí 4, creo que claves, para que yo como individuo, yo como emprendimiento, yo como organización, como me conciba, pueda apoyar a generar este cambio de perspectiva y detonar esto que dice Diego, que se llama el poder del 10. El primero es que cualquier persona se informe y adopte esta narrativa de los objetivos de desarrollo de la ONU. Creo que todo el mundo sabe qué es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que nace justamente para esta perspectiva de colaborar a nivel internacional entre gobiernos y que nos presta este lenguaje que es universal, que son los objetivos de desarrollo. 17 metas muy concretas que tenemos que lograr. Si ustedes se van a Google y buscan objetivos de desarrollo sostenible, les van a aparecer los 17. Infórmense, léanlos y adóptenlo en las iniciativas que están haciendo ustedes mismos. ¿Cómo estos 17 objetivos yo estoy aportando de manera positiva hacia ellos? El segundo es piensen en el tema económico y financiero de una manera más creativa. ¿Cómo el generar ingresos me puede ayudar a generar más valor social y ambiental para las personas y para, obviamente, el medio ambiente? No lo piensen solamente como ganancias para mí, ni siquiera utilidades para sus empleados solamente. Hay que tener buenas condiciones, pero hay que saber que esas utilidades, esos ingresos que generamos, generen recursos para generar impacto positivo si es que estamos generando un impacto negativo con nuestro negocio, que sucede todo el tiempo. Tengo un negocio, genero valor económico, pero no retribuyo a lo social y a lo ambiental cuando estoy teniendo un impacto negativo, porque estoy, por ejemplo, mi proceso de distribución usa puro coche de combustión y estoy aportando al calentamiento global y no estoy haciendo iniciativas para reducirlo, pero sí estoy sacando beneficio económico a partir de eso. Entonces, sean creativos y creativas en el cómo están financiando sus iniciativas, tanto cuando generan el ingreso como cómo lo utilizan. El tercer punto es medir el impacto. Utilicen datos y no tienen que ser expertos en análisis de datos. Datos muy simples, cuántas personas impactadas, cuántas personas participando, cuántos litros de agua, cuántos kilómetros recorridos. Validen y realmente vean el impacto que están teniendo negativo para que puedan justamente, como decía en el punto 2 de financiamiento, financiar las actividades con las cuales van a hacer perdón, van a hacer las acciones positivas de mitigación. Y el tercero es colaborar. Busquen siempre en otros sectores, en otros competidores, en otras personas, el cómo colaborar y tengan esta visión de comunidad, porque la comunidad, de manera orgánica, como se los he presentado el día de hoy, de manera natural y orgánica, genera iniciativas nuevas, aunque no sea desde mi negocio puede ser parte de una iniciativa colaborativa que justamente detone el poder del 10. Entonces, mi cuarto elemento es la comunidad. Entonces, 4 cositas. Infórmense con los objetivos de desarrollo sostenible, sean creativos a la hora de pensar en el tema de ingresos y financiero de sus negocios, midan el impacto negativo y positivo y busquen colaborar con una perspectiva de comunidad. Podemos ver ahí también, Diego, en tu fondo, la palabra make sense, estos 3 elementos: aprender, crear y transformar.
porque ante estos retos de cambio de mentalidad, pues tenemos que aprender cosas nuevas. Hay kits de innovación, hay diferentes herramientas que ustedes proporcionan de manera gratuita. Y dentro de estos elementos también de soporte, Diego, no quisiera dejar de lado mencionar que también las personas que nos escuchan pueden tener un punto de colaboración, instituciones, empresas, porque gran parte de este financiamiento, ya lo has comentado, son algunos de los servicios que ustedes pueden ofrecer, pero también en algún momento no cae nada mal algunas donaciones o algunos apoyos financieros. Tienen esa posibilidad también de recibir esta fuente de recursos, y también creo que es una invitación a quienes nos escuchen de poder colaborar de esta manera, ¿no? Tal vez con una iniciativa en la que ellos pues, puedan, a través de los recursos, estar de una u otra manera colaborando con Make Sense, porque creo que es otro elemento que nunca, siempre hará falta, ¿no? Siempre el concepto económico será un punto de referencia fundamental. Y creo que por ahí van un poco los esquemas que ustedes tienen de financiamiento, Diego, ¿verdad? Totalmente, Maxi. Y gracias por este espacio y digamos que comercial orgánico light. Me encanta, porque sí es súper importante saber cómo puedo vincularme con Make Sense, ¿no? Nosotros buscamos siempre que las personas, sobre todo ciudadanos, ciudadanas y emprendimientos, reciban los beneficios de nuestros conceptos, conocimiento, vinculación, ecosistema de manera gratuita. Y por eso es importante para nosotros poder tener pues un modelo en donde eso se considere en el flujo de capitales de Make Sense. Entonces, nunca le cobramos a las personas por los proyectos que hacemos porque sabemos ya las barreras que un emprendedor o una líder social o una líder climática tienen para impulsar el gran trabajo que hacen. Entonces, no les ponemos una barrera económica adicional, sino que por el otro lado, justamente tenemos esa oportunidad de que, sobre todo organizaciones del sector público, privado e internacional, se acerquen con nosotros, ya sea para su propio beneficio en esta narrativa de impacto positivo. Podemos entrar a la empresa, entrar al gobierno, entrar al organismo internacional a trabajar en la transformación interna para generar un valor positivo dentro de la organización y que ellos y ellas sepan, esa organización va a saber que el dinero que nosotros cobramos por nuestros servicios no va a ser dinero que Diego se mete a su bolsillo como el bono de final del año, sino que va a ser ingresos que vamos a utilizar para subsidiar muchos de los programas en donde tal vez haya personas, organizaciones que no tienen un interés particular en invertir. Y lo hacemos vendiendo servicios, Max, como lo hacemos también en un sistema híbrido, recibiendo donativos como donataria autorizada para poder justamente utilizar este capital y reinvertirlo del otro lado, ¿no? Ahorita en México lo estamos construyendo, pero en Francia tenemos un fondo de inversión de impacto que justamente invierte en iniciativas socioambientales, emprendimientos socioambientales de etapa temprana, con pequeños tickets de inversión, que ahorita hay una gran brecha de inversión desde los fondos de inversión, obviamente, a estas iniciativas. Y Mixens está llevando justamente capital hacia allá. Entonces, hay muchísimas maneras en las cuales nosotros recibimos capital en formato de donativo o de venta de servicios y buscamos que ese peso que entra a Mixens no se quede solamente en Mixens, sino que ese peso se vuelvan 2 pesos y se vayan también para un tercero en temas de impacto. Entonces, tenemos ese beneficio del negocio, obviamente al vender servicios, pero al ser un negocio socioambiental, pues siempre lo que nos entra sabemos que va a generar un impacto y al final del año tenemos un reporte de medición de impacto en donde demostramos justamente esto, ¿no? Como lo hace tal vez una fundación que te dice cuántos beneficiarios, cuántas vidas cambiadas, a qué nivel, en qué formato, en qué color, en qué sabor. También hacemos eso para demostrar que el capital operativo que tenemos anual no se queda solamente dentro de la organización, sino que sale a generar aún más valor económico hacia afuera. Y te doy un dato rápido sobre esto, pero el programa de impulso estandarte que tenemos llamado Ciudades Sostenibles, que tenemos en colaboración con algunos aliados que ya mencioné, Veolia, Aeroméxico, The Climate Reality Project, Grupo Modelo, KPMG, perdón, Grupo Manpower, KPMG y demás. En tan solo 9 años hemos impulsado solamente 45 iniciativas. Son pocas porque es un programa muy cercano, pero con 45 iniciativas en 9 años, Max, hemos tenido un alcance de más de 1,5 millones de beneficiarios indirectos, tan solo con 45 iniciativas. Y un presupuesto operativo que no va ni cerca de lo que te costaría hacer este impacto si salieras a campo a buscar hacerlo de manera directa. Entonces, claramente, las colaboraciones
Y esta visión de negocio social que tenemos en Make Sense nos deja llegar a ese nivel de impacto que si una fundación, un donativo único o un negocio que no tiene esta perspectiva jamás podría llegar a lograr. Y es parte de esta comunidad global. Yo recuerdo mucho en épocas de estudiante esa frase que todavía se estilaba, estamos hablando ya de algunos años, a principios de este siglo, en la que se mencionaba mucho esta frase, ¿no? Casi como un poco de cliché, que era piensa global, actúa local, ¿no? Y creo que en Make Sense tenemos esta posibilidad en nuestro entorno, que somos quienes mejor conocen estas realidades, quienes podemos tener tal vez los contactos, las herramientas para poder impactar, ser cercanos a esta realidad. Tenemos toda esta cobertura de Make Sense a través de todo lo que ya nos has venido platicando, Diego. Y bueno, decía, entrar a Make Sense, que les vamos a dejar aquí todas las fuentes para que puedan conocer un poco más redes sociales y demás, conocer incluso algunos proyectos que ellos han generado. Es muchísima la información y pues el tiempo siempre es breve, Diego, pero quisiera dejarte este espacio final, si algo más tal vez no lo abordamos y que consideres es relevante, o algún mensaje final que pudiera hacer llegar a nuestro auditorio sobre todo lo que ustedes están logrando en este momento, pues te cedo este espacio para poderlo hacer. Muchas gracias, Max. Sí, de nuevo, encantado de estar en este espacio, platicar estos temas. Como pueden escuchar, me apasiona muchísimo y me encanta tener la oportunidad de interactuar el día de hoy con tu audiencia y compartiremos todos los links, contactos, correos para que se puedan poner en contacto con nosotros, porque como bien dices, estos retos son muy complejos, las soluciones son igualmente complejas, pero sabiendo esto, buscamos que el proceso de experiencia que tienen los y las ciudadanas, emprendimientos y organizaciones que colaboran con nosotros sea lo más orgánico y simple posible, justamente para reducir esa complejidad que ya tiene innata estos temas, ¿no? Y simplemente un mensaje de cierre muy breve, Max, pero quiero invitarles de nuevo y voy a recalcar y resaltar otra vez un elemento importantísimo que es, yo sé que es difícil escuchar que los retos sociales y el tema del cambio climático se vuelve urgente y que todos tenemos que tomar acción. Sé que en nuestro día a día como que no nos gusta tal vez pensar que esto realmente es algo que tenemos todos que afrontar. A veces nos gusta dejárselo a los corporativos, la culpa del cambio climático, dejarle a los gobiernos la responsabilidad de las soluciones o pensar en los líderes y las lideresas pues mediáticas que vemos a que nos traigan las soluciones. Yo sé que es difícil, pero les invito a que como comunidad global, como decías ahorita Max, pensar global, actuar local, pensemos global en cuanto a que la urgencia es real y es compartida para el mexicano, como para la guatemalteca, como para la colombiana, como para el chileno. Es una responsabilidad compartida para que podamos darle realmente un empuje de urgencia a las soluciones que necesitamos el día de hoy. Y lo que les quiero decir es, realmente se puede para cualquier persona tener ese liderazgo. No importa de dónde nos estés escuchando, de cuál comunidad en Chiapas, de qué ciudad en Yucatán, de cuál universidad en Tampico, no importa en dónde estés, la metodología que les compartía del poder del 10 y el poder de los negocios socioambientales te puede dar la capacidad de poder ser ese nuevo líder, esa nueva lideresa que necesitamos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, para impulsar el cambio. Y ya tienes una metodología en las manos, el poder del 10, generar ese 10% de cambio para que el otro 75%, cuando llegues al 25%, no tenga capacidad de cambiar tu status quo. Y puedes empezar muy pequeño. Empieza en casa. ¿Cuántas personas hay en casa y cuántos necesitas para llegar a ese 25%? Luego vente a tu equipo de tu trabajo, luego vete a tu universidad, luego vete a tu familia extendida y tus primos. ¿Cómo le haces para incidir en el 25% de esas comunidades y que detones el punto de inflexión? Es así de fácil el cómo puedes aportar. No tienes que asegurarte que se deje de utilizar las bolsas de plástico a nivel nacional. No, no necesariamente tienes que hacer eso. Puedes empezar con tus comunidades y busca incidir en ese 25% para detonar el cambio sistémico que necesitamos. Así de fácil. Empoderamiento total, con todas las herramientas disponibles al alcance de la mano, con un soporte
de Make Sense con gran experiencia global. Aquí nos centramos en este aspecto latinoamericano, en nuestro país en particular, pero quienes nos escuchen tendrán la oportunidad de poder identificar toda la información que Make Sense nos va a proporcionar, que con gusto vamos a compartir tanto en la descripción de este episodio del podcast, en Spotify, en nuestra página de YouTube también, nuestra página de Facebook, que también estamos haciendo bastante dinámica para que ustedes puedan ver los contenidos pues condensados y puedan también después integrarse al episodio completo posteriormente. Pues Diego, un saludo, realmente espero que no sea la última oportunidad de platicar con ustedes, el espacio abierto también para pues todos aquellos proyectos, iniciativas que quieran compartir, por favor siéntanse en confianza de poderlo realizar en este espacio, porque creo que son voces que hacen falta para complementar realmente, como tú mencionabas, una inteligencia de negocios que sea integral y que realmente al final te cuentas, para el emprendedor valga la pena, para la sociedad tenga un sentido de su existencia y que sepan que sí se pueden conjugar diferentes factores que a veces los vemos como antagónicos, pero que sí pueden hacer equipo para hacer esta transformación. Pues muchas gracias, Diego, gracias a Make Sense y pues seguimos en comunicación esperando que este episodio pueda también apuntalar un poco lo que ustedes están haciendo en impacto en toda Latinoamérica. Un saludo. Muchas gracias, Max, y a todos y todas en Visión Inteligente de Negocios. Nos seguimos viendo por acá. Hasta luego.